Esta es la historia del fin de una civilización, de la ruptura de un estilo de vida, el relato de una nación enfrentada con la extinción y de las elecciones que hizo su pueblo, el cuento del final del Imperio de Bizancio y de los comienzos del mundo moderno. Bizancio, el imperio perdido. Los últimos años del imperio de Bizancio estuvieron llenos de estrés y belleza. Enfrentados a enemigos, buscando amigos, siempre esperando el final. Al caer, los adornos de Bizancio, sus artes y pueblos, se instalaron en el oeste como chispas de un occidente en llamas. Chispas que encendieron el mundo occidental. Para siempre. Estoy aquí muy por encima del Cuerno de Oro, en Estambul, en la Turquía moderna. También estoy en la frontera de Europa. Por ahí está Asia. Hace 800 años, desde aquí hasta el Gran Mar Azul, se encontraba el palacio más famoso del mundo. Su riqueza, su belleza, su santidad eran la envidia de la gente desde Islandia hasta China. Solo los ángeles en el cielo habían dicho los bizantinos. Sabían la fecha del final de esta brillante ciudad, la capital del imperio de Bizancio, a la que llamaban Constantinopla. Al final de la Edad Media, en los últimos 200 años de Bizancio, cuando los cruzados habían destruido la mitad de la ciudad, y con los ejércitos de los sultanes turcos acercándose a las murallas, no se tenía por qué ser un ángel para saber que el fin llegaba. El despedazado imperio de Bizancio se preparaba para enfrentarse a su destino. Los emperadores trasladaron su palacio aquí, a Blacani, justo aquí en las orillas de la ciudad. Desde aquí se podía luchar contra los enemigos, los turcos y los occidentales. Aquí también había una gran iglesia y una siniestra prisión, donde media docena de emperadores fueron ejecutados o cegados en aterradoras disputas familiares. Como los emperadores, Jesús, María y todos los santos habían sido trasladados a las murallas de la ciudad. Esta es la gran iglesia monasterio de San Salvador de Ancora, el San Salvador en los campos. En los últimos siglos de Bizancio, los grandes iconos de la ciudad estaban en esta iglesia, esperando para ser paseados por las murallas en tiempos de asedio. San Salvador fue la última obra maestra de Bizancio. El joyero colocado al lado de las murallas de la ciudad. Dentro de estas pequeñas iglesias de la ciudad, mucha gente encontró sus respuestas individuales al dilema más terrible al que cualquier cultura tiene que hacer frente. La amenaza de la aniquilación, la muerte de una nación. La corona imperial fue almacenada aquí junto con los cuadros sagrados. Se dice que durante la última noche de Bizancio, el 28 de mayo de 1453, mientras el emperador Constantino Paleologus rezaba, la Virgen María bajó del cielo y le pidió que le devolviera la corona a ella, mientras Dios retiraba la protección de su ciudad sagrada.
Sobre la puerta, en oro brillante, una imagen del benefactor más grande de la Iglesia, Teodoro Metokitis, el primer ministro y sumo canciller de Bizancio. Obsérvenle con su turbante y su caftán. El verdadero modelo de caballero oriental. Sin embargo, Teodoro y los bizantinos eran un pueblo muy antiguo, los restos vivientes del mundo de Grecia y Roma. Incluso para los tiempos de Teodoro, en los años 1320, el gran canciller había llegado a la conclusión de que la brillante herencia de Bizancio estaba agotada. Todo lo que se podía hacer era esperar, rezar y soportarlo en silencio. Su iglesia era una meditación sobre la eternidad. Los artistas de Teodoro nos han dado una de las mejores imágenes de Bizancio, quizá uno de los más grandes cuadros jamás pintados. Digo esto porque es un cuadro sobre la humanidad, sobre el valor del hombre. Ahí está Cristo en el medio, resplandeciente, en blanco. Ha entrado de golpe por las verjas del infierno, tiene las manos de Adán y Eva, representa a todos nosotros y Él les está sacando de su tumba. Son las manos, miren las manos, tienen expresividad. Están insistiendo en esa resurrección, no de los imperios terrenales, sino del valor de la humanidad en sí. Fueron esos ideales los que condujeron a Bizancio en sus últimos 5 años. La idea de que tal y como era el reino del cielo, Bizancio no era un reino de este mundo. Era una creencia en lo inevitable, en que el mundo aparecía, tenía un comienzo y un final. Así que el emperador trasladó su casa a las murallas y se llevó con él uno de los más antiguos iconos de su fe. Sabía que moriría y que tenía razón. Para el 1400, muchas de las mentes bizantinas más brillantes habían abandonado la creciente oscuridad y tristeza de la ciudad que se estaba derrumbando. Se instalaron en un nuevo pueblo bajo las montañas del sur de Grecia. Un pueblo radiante en la cumbre de una colina, cerca de las ruinas de la antigua Esparta, un pueblo llamado Mistra. Un reino en miniatura mandado por el hermano del emperador Teodoro y su mujer italiana, la reina Calíope, donde había judíos, griegos, bizantinos e italianos, donde el griego y el latín podían vivir juntos en armonía. Una de las cosas más bonitas sobre Mistra era lo pequeña y humana que era. Todo aquí era democrático. Mientras se paseaba por la calle se podían apreciar a comerciantes italianos. Es posible que se viera a la bella reina Calíope andando entre las flores. Tal vez se observara al jubilado emperador Juan visitando a su familia, entonces monje, pasando de iglesia en iglesia. Pero el centro de la vida de Mistra era un profesor carismático de Constantinopla llamado Pletón, un partidario de Platón, el antiguo filósofo griego. En los tiempos de Pletón, se decía que Mistra ya era un pequeño paraíso. Los hombres eran bellos, las mujeres hermosas, y las piedras procedían de la misma Esparta. Pero todo el mundo sabía que estaban predestinados a la perdición. Aquí Pletón fundó la última academia de filosofía griega. Enseñaba a los futuros patriarcas de Constantinopla y también a los futuros cardenales de la Iglesia de Roma. Mientras se mezclaban con los filósofos de los últimos tiempos de Bizancio, durante breve tiempo, los visitantes occidentales que vinieron a Mistra fueron testigos de la última floración del mundo viviente de la Grecia antigua. Esta es la hacienda de un gran noble bizantino. No queda mucho del jardín, solo unas pocas hierbas salvajes. Pletón debió haber vivido en una casa como esta.
Realmente corresponde a la forma de pensar de los antiguos filósofos. Arriba la familia noble, abajo los criados y los animales. La clase baja habría sido la de los comerciantes. Habrían construido una casa más pequeña, pero esta es grande. Miren la chimenea. Una gran conducción subiendo fuera y atravesando el techo de madera. Exactamente como una chimenea moderna con un toldo por la parte delantera. Esos dos agujeros sostenían la madera de la que sujetaba la cadena para cocinar, que colgaba con una gran olla y dos piedras debajo. Cocinaban todo ahí. Si querían asar algo, lo mandaban al horno de pan local. El resto de las actividades tenían lugar en una habitación grande. Hay que imaginar pequeños cubículos con cortinas alrededor de ellos. El baño, las camas, cualquier zona de intimidad que la gente quería. Era una vida muy simple porque eran los hombres más importantes de Bizancio. Pletón tenía mucho orgullo de ello. Dijo que incluso la reina Calíope, ella misma, habría vivido en una casa como esta. Habría dejado las decadentes y suaves maneras de los italianos para adoptar este comportamiento inocente. Hay que imaginarse a Pletón sentado en la luz de la tarde mirando el valle de Esparta. ¿Qué haría? Escribía cartas al duque. Pletón estaba preocupado por la condición de Bizancio. Creía que el mundo necesitaba una reforma. Se le ocurrieron unas increíbles ideas de la Grecia antigua. Realmente era un poco fascista. Muchas de sus ideas eran terribles, pero era un personaje magnético. La gente le quería. Como a todos los profesores, a la gente le encantaba escucharle, pero no hacía ningún caso de lo que decía. La corte estaba en el corazón de Mistra. En su centro se encontraba esta bonita y pequeña iglesia, que recibe su nombre de la gran iglesia de Constantinopla, Santa Sofía. No queda ahora mucho aquí, solo Cristo ahí en la pared y unos preciosos fragmentos de mármol. La mayor parte de la iglesia ha sido desmantelada. Incluso hay un águila con dos cabezas de los últimos emperadores de Bizancio. Pero el verdadero tesoro está en el suelo. Observen esto. Esa piedra púrpura es una piedra mágica de Bizancio. Cuando se construyó esta iglesia, hacía 1000 años que no se extraía. Sin embargo, pequeños fragmentos fueron cogidos y engarzados en suelos como este. Emperadores romanos nacieron en habitaciones con esta piedra. Probablemente esta piedra está donde se coronó al último emperador bizantino, Constantino Paleologus. El último soberano de Mistra fue coronado aquí el 6 de junio de 1449. 3 años más tarde, murió luchando en las murallas de Constantinopla, mientras los turcos tomaban la ciudad. En el siglo XIII, una familia turca de pastores nómadas llamados los otomanos recogieron sus tiendas y salieron a caballo fuera de Asia Central. 2 siglos después, los ejércitos islámicos de los turco-otomanos, comandados por miembros de esa misma familia, conquistaron la mayoría del territorio de Bizancio y también una gran parte del sudeste de Europa. El centro de este creciente imperio turco era una ciudad en las fronteras de la moderna Grecia y Turquía, la ciudad de Edirne, la capital de los sultanes turcos. En esa época, Edirne era una ciudad internacional y ética.
La ciudad de las grandes mezquitas, hospitales, teatros, obras de municiones y enormes bazares. Este es uno de los colegios de aprendizaje en Edirne. En la era del sultán Mehmed, había muchos aquí y formaban un círculo como una universidad alrededor del patio. Era una universidad internacional. Había italianos enseñando griego a los hijos del sultán. A veces los nobles bizantinos mandaban a sus hijos aquí para que recibieran una buena educación. Petón vino aquí de joven. Conoció a oradores del fuego de Persia que le enseñaron todo sobre su extraña religión. Aquí también leyó por primera vez las obras del antiguo griego Aristóteles. Claramente esta sociedad dinámica, internacional, rica y poderosa venció fácilmente al pobre imperio de Bizancio. También estaba claro que la antigua ciudad de Constantinopla había sido tragada por este adolescente imperio multinacional. Pero Constantinopla estaba en el centro estratégico de sus rutas de comercio y en las líneas de suministros para los ejércitos turcos que entraban en Europa por el este. Por eso Bizancio estaba destinada a la perdición. En 1438 el emperador Juan VIII salió en barco de Constantinopla en un último intento de pedir ayuda al oeste para luchar contra los turcos. Después de 77 días en el mar, el convoy imperial llegó al puerto de Venecia. Occidente siempre había dicho que la ayuda militar para Constantinopla dependía de la unión de nuevo de Bizancio a la Iglesia romana. Las iglesias del este y el oeste, griegas y latinas, se dividieron 6 siglos antes, así que el emperador Juan había viajado con sus teólogos y sus obispos en vez de con generales y almirantes. En total eran unas 700 personas en el mar, los eruditos de Bizancio. Pletón también había venido especialmente desde Mistra en Grecia, así como muchos de sus alumnos. Lo más extraordinario de esta reunión fue que había obispos y curas de todas las ciudades del antiguo este, de todas las ciudades fundadas por Grecia y Roma, las de Alejandro el Grande, las ciudades de las 7 maravillas del mundo. Todas tenían sus representantes en la junta, todas a la vez y todos juntos. Fue como si el viejo mundo hubiera venido para conocer al nuevo. Pero había una plaga en el extranjero, en el norte de Italia. 2 obispos bizantinos murieron en las primeras semanas de negociación. El emperador y su séquito salieron del peligro por las montañas, camino de la meseta central de Italia. Aquí, en Florencia, quizá pudieran hacer la alianza con el oeste que los bizantinos necesitaban tan desesperadamente. Aquí también fueron conmemorados en unos frescos en la residencia de la familia Medici, los banqueros que patrocinaban esta reunión de las iglesias. Ese es Juan VIII, Juan Paleologus de Mistra, el emperador de Bizancio llegado a Occidente para pedir ayuda. Había mandado durante 12 años. Cuando llegó aquí, los florentinos, esos delicados partidarios de la moda, creían que era estupendo. Nunca habían visto ni turbantes, ni coronas como esas. A los joyeros les gustaban, a los tejedores y a los artistas también. Era un hombre cuya ropa y conducta influyeron en la moda aquí durante casi un siglo. Pero él no les gustaba mucho. Pensaban que todos los griegos eran gente arrogante y sarcástica que se reía de chistes que se negaban a compartir con los florentinos. Lo que experimentaban era la cosa típica de los griegos, la fuerza plena del derecho divino de los reyes. En Occidente esto había disminuido. Los occidentales habían robado la idea del emperador y ahora
elegían a sus emperadores que eran confirmados por los papas. Había una ley de poder común en la que el poder se filtraba hacia abajo, alejado del hombre que realmente estaba en la cumbre de una vasta pirámide de autoridad. En Bizancio todo se centraba en un solo hombre. Ahora, en el oeste, después de un paseo en el campo, Cosimo y los otros 700 Medici montados en sus caballos. Esto es totalmente al revés. Aquí hay un hombre que es banquero, político, hombre de negocios multinacionales. Así que se puede decir que Occidente era completamente distinto. El desacuerdo central fue sobre las actitudes diferentes en el oeste y el este hacia el poder, sobre el poder y procedencia entre los señores de la tierra y el cielo. Sin embargo, la mayoría de los bizantinos se sentían insultados por la idea de discutir sobre Dios, cuya majestad y dignidad estaban más allá de la comprensión humana. Creían que los listos clérigos romanos que veían cada día eran simplemente impertinentes e inmaduros. Después de un año de recriminaciones y debates, el emperador Juan, aún desesperado por recibir ayuda militar, ordenó a su delegación que concediera la mayoría de las exigencias del oeste. El 6 de junio de 1439, el gran acto de unión fue firmado en la Catedral de Florencia, justo debajo de la nueva y preciosa cúpula. Un acto de unión entre dos iglesias, entre el Papa de Roma y su clérigo, el emperador de Bizancio, y los griegos que decidieron presentarse ese día. Pero el interés real en Florencia no estaba en la gran catedral, sino en las calles. Los bizantinos estaban allí. No eran los viejos profesores a los que pagaban los ricos florentinos para enseñar a sus hijos. Eran las mentes más inteligentes, los genios de Bizancio, y estaban aquí supuestamente llevando con ellos toda la sabiduría del mundo antiguo. El más sabio entre todos los griegos era Platón. Enseñó a prácticamente todo el mundo, vino directamente de Mistra. Era muy viejo, tenía 80 años y era tan carismático como siempre. Dio conferencias y el efecto fue increíble. No obstante, en Constantinopla la unión con Roma causó disturbios. Los curas italianos fueron insultados en las iglesias de la ciudad. Europa occidental no mandó ayuda. Desilusionado y decepcionado, el emperador Juan murió unos años más tarde. Fue enterrado aquí, en el monasterio de Cristo Pantecrat, Cristo Señor de la tierra y del cielo. En el mismo monasterio, Genadio, el teólogo, predijo que la unión con Roma traería la ira de Dios a Bizancio. Mientras tanto, en Edirne, el nuevo y joven sultán turco Mehmed había heredado el trono otomano. En Constantinopla, el nuevo emperador Constantino, el hermano de Juan, descubrió al poco tiempo que ahora tenía un vecino peligroso y muy impaciente. En abril de 1452 hubo una discusión enorme en la corte del sultán Mehmed II. Habían llegado embajadores bizantinos quejándose de que el joven estaba rompiendo todos los tratados de su padre. Y lo hacía. Estaba construyendo un enorme castillo al lado de Constantinopla llamado El Degollador. Eran las primeras etapas de su planeado ataque contra la ciudad. Al responder pretendió dar un susto de muerte a los embajadores. Sus palabras fueron: ¿tienen ustedes el derecho o el poder para controlar mis acciones en mi propio territorio? Informen a su rey que soy muy diferente a mi padre, que mis resoluciones sobrepasan a todas las de mis antepasados. Esta vez les dejaré regresar a salvo. Pero a la siguiente persona que intente traerme un mensaje como este, la azotaré hasta la muerte.
En Constantinopla, el nuevo emperador Constantino XI dio su respuesta con pocas ganas. Está claro que desea la guerra más que la paz. Así que se cumpla su deseo. Le libro de todas las promesas y de todos los tratados conmigo. Y al cerrar las puertas de mi ciudad le digo, defenderé a mi pueblo hasta la última gota de sangre. Se cerraron las mezquitas turcas de la ciudad. Las tropas turcas que estaban visitando la ciudad fueron expulsadas. Bizancio ya estaba en guerra. A Mehmed le conmovió Constantino. Después de todo, los otomanos y los bizantinos habían vivido al lado durante mucho tiempo. Habían luchado juntos en guerras y se habían casado entre sí. Pero también Mehmed estaba muy resuelto. Dijo esto: tomaré su ciudad o la ciudad me tomará a mí. Pero si se rinde y se retira, le daré Mistra y su provincia y seguiremos siendo amigos. Sin embargo, si me niega la entrada pacífica, le mataré a usted y a todos sus nobles. Degollaré a los habitantes de su ciudad y dejaré que mis tropas la saqueen. Todo lo que quiero es la ciudad, aunque sea vacía. La respuesta de Constantino fue breve. Puede tener lo que quiera de mí salvo la ciudad. Ni huiré de ella ni la evacuaré. Coja lo que quiera menos la ciudad. Por la ciudad preferiría morir antes que vivir. En el fondo del océano todo está en calma, excepto por el nado sigiloso de la criatura más temida del mundo. Los ataques, las víctimas, las historias. Imágenes brutales que los sorprenderán a lo largo del relato. Bajo el mar, nadie oirá sus gritos. Expedientes de tiburones. Sábado, solo en Discovery Channel. En la frontera del imperio, en lo alto de las montañas del norte de Rumanía, artistas contemporáneos bizantinos hicieron preciosos documentos de la caída de Constantinopla. Aquí están los ejércitos turcos esperando que Mehmed diera la orden del asalto final contra la ciudad. Los cañones, tan grandes como dragones, bajaron desde Edirne para pulverizar las grandes y viejas murallas de la ciudad. La armada turca, luchando a lo largo del Cuerno de Oro, forzando a los pequeños ejércitos bizantinos a que lucharan en dos frentes a la vez. En las murallas de la ciudad, los bizantinos paseaban el sagrado icono de la Virgen, el escudo sagrado de la ciudad, tal y como lo habían hecho durante más de 1000 años. Cada pasillo, cada grieta de debilidad en las antiguas murallas eran reforzadas por los rezos de curas, mujeres y niños. Ahí se puede comprobar al emperador ordenando la reparación de la muralla con rocas y piedras, y también se ve a la emperatriz con sus damas. Pero aquí el artista se equivocó. No había una reina. Constantino XI, Constantino de Mistra, no tenía hijos y era viudo. El último emperador no dejaría un heredero. En el último día de Bizancio, un silencio horripilante cayó sobre la ciudad. Mehmed había dicho a los turcos que descansaran durante un día entero antes del último ataque. Dio tiempo al emperador para que fuera una vez más hacia la gran iglesia, con lo que quedaba de sus ejércitos y nobles de Bizancio. Después de todas las discusiones en Florencia, los griegos y los latinos se unieron en un último oficio. El emperador se acercó al altar y se le dio la extrema unción.
Después volvió al palacio y pronunció un discurso a sus comandantes. Un discurso del que se podría decir fue el último del mundo antiguo. Les aseguró que no tuvieran miedo cuando los turcos atacaran. Dijo que sus antepasados, los romanos, se quedaron aterrorizados cuando los elefantes de Aníbal les embistieron, pero no habían huido. Que eran seres humanos, gente con voluntad y mente, y no sufrían deseos animales. Y que él y sus comandantes tenían la voluntad, la mente, Dios y la creencia a su lado. Fueron esas creencias de la mente que se remontaban a Grecia y Roma, y las que conducían al mundo moderno. Entonces Constantino XI regresó a las afueras de su imperio con sus hombres, a las murallas de su ciudad, y allí murió el soberano de Roma, el rey de la cristiandad y el emperador de Bizancio. Lo que realmente sucedió es un misterio. Los historiadores turcos nos cuentan que el emperador fue muy valiente, pero Constantino murió mientras luchaba al lado de las puertas de la ciudad. Se dice que gritó: «La ciudad está derrotada y aún sigo con vida», y entró corriendo en la batalla y en las leyendas. Entonces, el hombre mató a 10 pachás y a 60 soldados con su lanza. Y al final el pobre Constantino fue derribado de su caballo y gritó a Dios Todopoderoso, el creador del universo. Los turcos le cortaron la cabeza y la clavaron en un palo. Mientras pasaba montado en un caballo por las calles de Constantinopla en el primer día de la conquista turca, el sultán Mehmed encontró distritos enteros de la ciudad abandonados. Vio chozas y cementerios construidos entre las ruinas de sus legendarios palacios. Se quedó asombrado por la imagen de la iglesia imperial de Santa Sofía y declaró que su casco venerable fuera un edificio hecho para Dios. Así, la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de la sabiduría divina, se convirtió en la mezquita de Al-El Sofía, la mezquita de la sabiduría divina. Imágenes del viejo Bizancio habían brillado en la frontera de Asia durante 1000 años. Ahora, nuevos fantasmas, nuevas leyendas y nueva gente venían para andar por sus legendarias piedras. Las leyendas cuentan que Mehmed entró en Santa Sofía en su caballo de guerra. Puso su dedo en esta columna mágica y giró la iglesia hasta que estuvo orientada a la Meca para la llamada al rezo. La historia dice que el sultán ordenó que la tumba de Constantino el Grande, fundador de Bizancio, fuera destrozada junto con la iglesia de enterramiento de los antiguos emperadores. Y esta gran mezquita, la mezquita funeraria de Mehmed el Conquistador, fue erigida en su lugar. Sin embargo, Mehmed, un hombre humano y comprensivo, todavía se maravilló de esta antigua ciudad en ruinas y de sus habitantes inflexibles. El bizantino más eminente que quedaba con vida era Genadio el teólogo. Mehmed le visitó aquí, en el monasterio de Cristo Pantacret. ¿Quién era la gente de esta antigua ciudad derrotada?, le preguntó el sultán. ¿Y exactamente cuál era su fe? Como la mayoría de los habitantes de esta terca ciudad, Genadio solo contestaría por sí mismo. Usted no puede llamarme griego porque no creo en lo que ese antiguo pueblo pagano creía. Puede que me llame bizantino porque nací en esta ciudad, pero siempre prefiero llamarme cristiano. También podía haber añadido,
que se consideraba como miembro exclusivo e importante de la sociedad que era el reino de Dios en esta tierra. Mehmed estaba lo suficientemente contento con la respuesta del viejo como para dar a la pobre iglesia una bolsa de oro. Hizo a Genadio líder, le dio una mula blanca y la autoridad total sobre todos los cristianos de su imperio. Fue un acuerdo que duró 4 siglos. Respecto al querido monasterio de Genadio, su iglesia fue convertida en una medresa, una escuela pública islámica. Un tal Zarich llegó a ser un predicador muy famoso en esta ciudad. Cuando Mehmed vino a la iglesia por primera vez, su rápido ojo se había fijado en la gran línea de sarcófagos de piedra a lo largo del pasillo. De hecho, eran las tumbas, los sarcófagos de los últimos reyes de Bizancio. Juan de Florencia fue enterrado aquí, y su hermano y sus reinas. Él se las llevó a su nuevo palacio en la ciudad. También cogió un bloque de piedra y lo colocó en ese foso. Durante siglos los peregrinos creían que era el mismo bloque sobre el que fue colocado el cuerpo de Jesucristo después de la crucifixión. Decían que todavía se podían ver las lágrimas de María reluciendo como perlas. A lo largo de los siglos, la escuela de Zarich se convirtió en una mezquita. El distrito se hizo bastante pobre. La mezquita vendió sus grandes columnas de mármol blanco y montaron estas piedras en su lugar. Y la gran pantalla del altar de la iglesia, cuyos paneles de oro descansan ahora en la iglesia de San Marcos en Venecia, se convirtió en un minbaj, un púlpito para la lectura del Corán. Parece que todo ha desaparecido, pero todavía aquí hay algo. Si se levantan las alfombras y se pasa por el viejo suelo, se verá una memoria de la imperial Bizancio. ¿Qué les parece? Hoy en día aún hay descendientes de los bizantinos, la decreciente comunidad del antiguo corazón de una de las ciudades más grandes del mundo moderno. La adoración en su única iglesia que sobrevive está garantizada por las proclamaciones de antiguos sultanes en sus paredes. Su iglesia ha aguantado el cisma y la pobreza. Durante un tiempo, la profunda desconfianza de Roma les condujo hacia el calvinismo. Pero todavía siguen aquí, en su sagrada ciudad con su propia fe, esparcidos desde la miríada de monasterios de extensas iglesias, sombras débiles del antiguo terrenal imperio de Bizancio. Bajo el mando turco, Constantinopla se haría de nuevo una ciudad rica y próspera, el centro de un imperio poderoso tal y como había sido 1000 años antes. Justo antes de la conquista de Constantinopla, un obispo joven radical llamado Besario, el alumno más brillante de Pletón, había regresado a Italia y había sido nombrado cardenal de Roma. Algunos historiadores detectan su retrato en esta trágica figura con barba, hablando con amigos italianos y elegantes jóvenes del Renacimiento, obra de Piero de la Francesca.
Aquí en Roma, Besario hizo lo que los bizantinos habían hecho en Constantinopla durante siglos. Construyó una casa al lado de las murallas de la ciudad. La casa, una de las primeras en el mundo occidental, un recuerdo del viejo Bizancio. Besario pasó su vida haciendo un monumento conmemorativo a Bizancio al fundar una academia para eruditos. Supongo que Besario traía su academia aquí cuando hacía mucho calor en los meses de verano. Su academia era un grupo de gente que había unido alrededor de él. Algunos eran bizantinos en el exilio, muchos eran europeos, pero todos eran los que podían ayudarle a mantener la identidad de Bizancio durante todo el tiempo posible. Poetas, artistas, escritores, traductores, toda clase de gente. No podía haber sido muy difícil encontrar a gente, ya que era una idea muy de moda. El querido Pletón había presentado a Platón al oeste. El Renacimiento había comenzado. Este edificio es de los primeros años del Renacimiento. Durante unos años fue el lugar más en boga del planeta. Hay que pensar que también quizá este fuera el sitio donde un día del verano de 1452, Besario escribió a Mistra. Escribió una carta de condolencia a los hijos de Pletón. El viejo había muerto con las flores de primavera en junio de ese año. Besario escribió una carta. Dijo que Pletón había sido su profesor, su padre, su amigo. Fue una de las últimas cartas auténticas del mundo antiguo. Después de esa, Bizancio llegó a ser algo para ver en bibliotecas y museos. Besario sobre todo conservó el sueño. Juntó el aire puro de Mistra, los ideales de Constantinopla, la energía de la sabiduría antigua y compuso una singular imagen preciosa de ese imperio tan complicado. Besario era realizador, productor y preservador de ideas e imágenes, el ensamblador de la biblioteca más grande del mundo, una colección cuyos fragmentos todavía están almacenados en las grandes bibliotecas occidentales. El hombre era el señor de Bizancio. Apoyó una cantidad enorme de exilios de amigos. También encontraba puestos de trabajo por toda Europa para los refugiados. Este es un texto griego hecho a mano de la Ilíada de Homero. Lo hizo un refugiado de Mistra. En la primera página de este hermoso volumen hay un dibujo de Homero, con sombrero bizantino. El oeste nunca había visto tal inundación de sabiduría como la que venía de Bizancio. Homero, la antigua ley romana y una miríada de otros textos. Tampoco habían visto nada como la Academia de Besario. Parte del mundo moderno, sus ciencias y su erudición comenzaron por estos exilios de Bizancio. Pletón y Besario fueron los primeros en enseñar al oeste el fuerte individualismo de Platón que llena el mundo de hoy. Además, Besario habló a un habitante del oeste sobre un antiguo texto que inspiró a Colón para navegar desde Europa hasta América. Sin embargo, hay un legado más profundo y más fundamental, una visión del orden universal que se remonta a través de Bizancio, a través de Roma y Grecia, a la Biblia en el este antiguo. Una visión que hoy en día todavía llena el mundo. Una visión que artistas exilados de Bizancio nos dibujaron con detalle resplandeciente en Baronet, el solitario monasterio más hermoso de Rumanía. ¿Ven esa cruz en el medio? Es la cruz de nuestro Señor, en el sagrado altar de Bizancio, el centro del mundo.
A la izquierda se encuentra el paraíso. Están todos los señores y damas de Bizancio pasando por las puertas del cielo. A la derecha el infierno, los turcos y los demás, la gente mala, todos intentando salir. El bien y el mal, el más y el menos, el pasado y el futuro, con el cielo arriba y el infierno abajo, y la energía pura en el centro. Un orden estructurado y universal que el mundo moderno aún entiende y utiliza a diario. Y si no hay nada ahí, incluso se puede ver el mundo moderno. Miren esos demonios tan macabros como los oficiales de las SS conduciendo a sus víctimas hacia los hornos. Ese es un infierno que nosotros hicimos realidad. El corazón del átomo, el orden del cielo en un grano de arena, el legado fundamental de Bizancio. Esta imagen de una estructura universal. El orden universal es tan básico para el orden del mundo moderno como el ADN para cada individuo en él. Cuando dejen Bizancio, escuchen los sonidos apagándose. Mentalmente visiten sus imágenes doradas y todas las sombras de su historia. Mientras se dice adiós con la mano, se descubrirá que realmente jamás se puede dejar atrás el pasado.